Mis amados hermanos, muchas bendiciones en este precioso día, mis amadas hermanas, amigos, amigas, que siempre están pendientes de escudriñando las Escrituras, su devocional que en esta mañana trae la palabra especial. Ayúdame a entenderte. Vamos al libro de Nehemías capítulo 8, versículo 1, dice la Escritura. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Aquí encontramos algo muy importante. Ayúdame a entenderte. Cuando hay un deseo, un anhelo, cuando el que predica y el que enseña tiene también el deseo y la dirección del Espíritu Santo para predicar la palabra y hacerla entender. Pero también tiene que haber una respuesta, y es un deseo por escuchar la palabra, por entender la Escritura. Eso es muy importante que nosotros tengamos. Ahora miremos, dice que el hombre, se juntó el pueblo como un solo hombre, es decir, había una unidad. Eso sí que es importante en la iglesia o entre nosotros cuando predicamos la palabra, que haya unidad en esa predicación, unidad entre el que predica y entre el que escucha, y entre todos que haya esa unidad en esa palabra de Dios, como un solo hombre. Pero mira que el pueblo fue que le pidieron a Esdras que trajera el libro de la ley para ellos escucharlo. Dice Nehemías 9:24, mas alábense en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En entenderme y conocerme. Eso es muy importante. Nosotros conocemos a Dios, entendemos a Dios a través de la palabra, cuando estamos en el Espíritu. El hombre natural no puede entender la palabra de Dios porque no lo conoce. Pero cuando uno recibe a Cristo en su corazón y se entrega a Él, entonces el Espíritu Santo viene para ayudarme, y en el Espíritu y en el anhelo y el deseo que tengo, puedo comprender la palabra de una manera mucho más sencilla. En la medida que arda el deseo por comprender, por entender la palabra, se van a abrir las puertas. Dice el versículo 5, abrió pues Esdras ante esa respuesta, ese deseo del pueblo. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, estaba en un púlpito. Cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Sí que es importante para uno cuando predica la palabra y uno mira a las personas, hay personas que están conversando de muchos temas, pero no están entendiendo. Cuando termina la predicación no entendieron nada, y a lo mejor es de esas personas que se arriman y dicen, uy, tan bonita la predicación, tan buena la predicación. No es así. Dice que el pueblo, cuando se abrió, estuvo atento. Y dice el versículo 6, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y mire la respuesta del pueblo. Y todo el pueblo respondió, amén, amén. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos cuando se abrió la palabra, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Es triste que a veces uno, cuando predicamos en el templo, ya que en este tiempo no lo podemos hacer, ver personas que estaban chateando con la excusa de que en el celular pues está la Biblia. Personalmente pienso que en el templo o cuando se lee la Escritura hay que renunciar a toda distracción, porque si tienes un celular aquí en tu mano, y voy a tenerlo aquí, si tienes este celular en tu mano y te llega un mensaje, estás aquí, está bien, aquí sale la palabra de Dios y salen varias versiones, pero cuando lo tienes en tu mano está la tentación de que te llegan mensajes y inmediatamente quieres verlos. Y seguro que terminas viendo y se va a distraer. Hay que dejar toda distracción para poder entender la palabra
hay que poner de nuestra parte, como dice la Escritura. Y dice la palabra de Dios en el versículo 9, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba y los levitas, que hacían entender, óigame bien, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de Dios. ¿Pero por qué lloraba? ¿Sabe por qué? ¿Cuál era el resultado? El quebrantamiento que había en ese momento. Porque en el versículo 8 dice algo que debemos grabarlo. Grábese lo que dice en el versículo 8 de Nehemías 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la Escritura. Algo que tenían. No leían. A veces se lee la Escritura por leer. Cuando se lee la Escritura hay que colocarle el sentido, es decir, mis 5 sentidos, la atención, el cuidado, el respeto, el temor, la reverencia con que se debe recibir la palabra de Dios. Es muy importante que nosotros lo hagamos, de modo que dice que entendían claramente y ponían el sentido, el verdadero sentido, es decir, había una conexión profunda en el espíritu, porque la palabra es espíritu y es como espada de doble filo y penetra, pero tengo que estar dispuesto a escucharla, a entenderla. Señor, ayúdame a entender tu palabra. Hoy en día hay muchos que leen la palabra y la gente no la entiende, porque ni ellos mismos, los que predican las Escrituras, las pueden entender, porque tienen motivaciones diferentes. Una motivación del predicador es una motivación de amor y de entrega y de ser instrumento en las manos del Señor, que lo más importante es que el pueblo pueda comprender las Escrituras. Eso es, porque hay un resultado después de ello, ¿verdad? Y dice el versículo 10, luego les dijo: id y comed grosuras, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Cuando yo puedo entender la palabra de Dios, viene un quebrantamiento. Y después de ese quebrantamiento, entonces dice la Escritura, dice el mismo Nehemías, Esdras, todos ellos animaban al pueblo y dijeron: no lloren, no se pongan triste, más bien vayan, compartan con sus hermanos, alégrese su corazón, porque dice que el gozo de Jehová es vuestra fuerza, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza, el gozo que nos da a entender, comprender el mensaje de la palabra del Señor, que es muy importante. El 11 dice: los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido la palabra que les habían enseñado. Ahí estaba el secreto, enseñado, habían comprendido. Es importante cuando comprendo la Escritura, cuando usted vaya a leer la Escritura, antes dígale al Espíritu Santo: ayúdame, dame entendimiento, dame una palabra que llegue a mi corazón, que llegue a mi vida, que transforme mi manera de pensar, de sentir, de amar, que traiga bienestar y bendición a mi vida. Y el Espíritu Santo viene y nos ayuda a comprender la palabra. Y dice el versículo 13: al día siguiente se reunieron los cabezas de la familia de todo el pueblo, los padres se reunieron y los levitas, Esdras escriba,
para entender las palabras de la ley, para entender, es decir, se reunieron al otro día, bueno, ¿qué entendiste? ¿Qué comprendieron? No, pues Dios me habló de esta manera, y el otro decía, no, pues Dios me habló así, y todos estaban contentos y felices de compartir lo que habían entendido en ese momento, y esto fue algo maravilloso, porque después de eso se compartieron. ¿Y qué entendiste? La palabra del Señor, ¿verdad? A veces es triste cuando termina la predicación y oramos y hay un pequeño quebrantamiento, pero ya después uno como que no habla. A mí me encanta cuando los hermanos después de escuchar la palabra hablan y dicen, ¿qué te dijo el Señor? Como, uy, si yo entendí esto, yo también entendí aquí, a mí me habló de una manera personal, en fin. Todo eso es muy importante, colocarle el sentido, estar atento a la palabra de Dios, ese anhelo y ese deseo, y oraremos para que esto sea una realidad en tu vida y en mi vida. Oremos. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, porque tú me ayudas a entender la palabra, Señor. Gracias porque tu Santo Espíritu me trae la palabra, me la revela a mi espíritu, yo la llevo a mi alma, a mi corazón, a todo mi ser, Señor, a mi entendimiento. Pero también, Señor, que esta palabra penetre hasta los tuétanos de mi hueso, Señor, que esta palabra yo pueda comprenderla, pueda vivirla y pueda colocarla por obra. Muchísimas gracias te damos, Señor amado, en esta mañana, porque ayúdame a entender tu palabra. Es muy importante, Padre mío, para nuestras vidas. Muchísimas gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor en este precioso día. Dios conceda las peticiones de sus corazones. Un abrazo. Les habló su pastor y amigo Luis Eduardo Campo, de la Iglesia Camino de Esperanza en Cali, de Asambleas de Dios. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día se ve más como